de sentencia, por unanimidad, condenó a 50 años de prisión inconmutables por el delito de femicidio a Jorge Rafael Sea Mejía, ya que quedó comprobada su culpabilidad en la muerte de Luz María López Morales, quien era una trabajadora del Ministerio Público. Sea torturó, estranguló y quemó el cuerpo de su esposa frente a su hija de 1 año 9 meses. Establece entonces, ciudadano Jorge Rafael Sea Mejía, que usted es autor responsable de la comisión del delito de femicidio en agravio de la integridad, de la dignidad y el derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de la víctima Luz María del Rocío López Morales. La mamá de Luz María se refirió a la sentencia explicando que se siente tranquila, ya que se hizo justicia en memoria de su hija. Siento que estamos satisfechos con la pena que le dieron, porque es la máxima, no hay más que esto, ¿verdad? Entonces, agradezco a todos ustedes, a todos los medios por estar aquí. Gracias por poder compartir lo que una persona vive, lo que estamos viviendo en Guatemala, y que cada día se hace más fuerte. Esto sigue, no ha parado. Entonces necesitamos personas como ustedes que sigan compartiendo, que sigan apoyando a todas las personas como yo, una madre que lucha y luché hasta el final por conseguir una condena para mi hija. Estoy muy agradecida con los medios, con todas las personas que nos han apoyado, las asociaciones, Ministerio Público, Instituto de la Víctima, que me ha apoyado mucho, PGN. A todos muchas gracias. Les agradezco de todo corazón, porque hoy cierro un ciclo que espero en Dios poder continuar, poder seguir, empezar de cero nuevamente. Que viva Dios me dé sabiduría para poder seguir adelante. Para mí va a ser bien difícil, pero tengo algo que me levanta cada día, que me hace salir adelante, que me hace abrir los ojos, que me hace despertar y querer vivir. Tengo una niña que ahora es mi niña. Es la hija de la hija que yo tuve, que amé tanto con toda mi alma, y que, por desgracia para nuestra familia, nos la arrebataron de una forma muy cruel. Luego de la sentencia, Jorge Sea se mostró indiferente y frío. Se levantó de su lugar sin mediar palabra, retirándose para volver a la cárcel, donde permanecerá gran parte de su vida por asesinar a su esposa. El próximo 13 de octubre se realizará la audiencia de reparación digna, en donde se solicitará que hechos como este se puedan prevenir. Bueno, aquí vemos el resultado de la audiencia de hoy, donde se dictó sentencia en contra de Jorge Rafael Sea, esposo de Luz María, quien, recordemos, hace aproximadamente 2 años fue la noticia de la ubicación. Primero, la familia la estaba buscando, se dio a conocer entonces una alerta Isabel Claudina para su ubicación, y posteriormente se encontró en la zona 2, en un tragante, los restos de Luz María. En ese momento iniciaron las investigaciones y pues dieron como el principal sospechoso a su esposo. Ahí fue cuando inicia entonces todo ese proceso, y hoy se dicta sentencia, 50 años de prisión, que es la pena máxima por el delito de femicidio que se le impone entonces al esposo de Luz María. Licenciado Clavería, dentro de todo esto hay que destacar el avance que tuvo la justicia también con este caso, que es importante primero por las condiciones en las que se presentaron, y también por el precedente que se tenía que ir marcando por este asesinato que se ha registrado. Y vemos entonces también la celeridad que se le ha dado, comparado también con otros casos que a veces llevan más tiempo para poder entonces dictarse una sentencia. Yo creo que no es que lleven más tiempo, lo que pasa es que en algunos otros casos es un poco más complicado el poder recolectar la evidencia, y es un poco más difícil tener algunas hipótesis o líneas de investigación que conduzcan hacia el actor, al autor principal, y por lo tanto en este caso creo que la ventaja que se tuvo es que de alguna manera la víctima tenía relación con el Ministerio Público, pero relación con amigos y amigas, amigos en términos generales en la institución,
que les permitió entender por dónde podría venir esto fácilmente. Yo creo que cuando uno hace un recuento de los temas relacionados con el feminicidio en Guatemala, es verdaderamente lamentable, sí, Sandy, que este tipo de hechos se produzcan, porque lo único que se demuestra es que tenemos un nivel cultural y educacional muy bajo que no permite a las personas poder comunicarse como parejas y entender que uno, pues en algunos casos, se junta o se casa con una persona y que muchas veces no funciona. Y entonces lo mejor es simple y sencillamente separarse o divorciarse. Pero no llegar a estos extremos, porque estos extremos lo único que producen son daños a las personas que se quedan y a las familias, y sobre todo a niños que no tienen absolutamente nada que ver en todo esto. Y creo que el grave problema en este caso en concreto es que queda una niña afectada por un irresponsable, por un hombre que posiblemente tiene graves problemas emocionales y mentales, porque no lo sé, pero que los celos son muy complicados. Por eso es que siempre he dicho, Sandy, y eso se lo digo a todas las jóvenes mujeres, el amor no debe ser ciego. No. El amor, con el amor hay que razonar y pensar. Cuando una persona no actúa bien con uno, es preferible dejarlo. Aunque a uno le duela, es preferible dejarlo. Totalmente, licenciado Clavería. Voy retomando uno de los puntos que también me impactaba mucho de este caso, la niña. Sí. Imagínense, qué difícil de verdad, y el acompañamiento que también se le tiene que dar a esta niña, porque imagínense, se daba a conocer entonces un audio donde la niña relataba lo que había visto, y imagínense el trauma que puede tener esta niña. Aparte de ello, se quedó sin su mamá, está muerta, se quedó sin su papá prácticamente porque él va a dar a la prisión, y también entonces el resguardo queda en manos de la familia, de la madre. Entonces la custodia de esta niña, imagínense ustedes qué difícil una niña tan pequeña que tenga que estar pasando esta situación. Yo creo que ni siquiera como grandes podríamos sobrellevar una situación como esta, porque es muy traumante. No digamos una niña, que en este punto yo diría ya tiene, ya sabe y va entendiendo más lo que está pasando, ya puede tener recuerdos, y qué recuerdos los que va a tener también de su entorno familiar. Por eso es que es tan importante que los abuelos se preocupen por ella, en el sentido de ponerla en tratamiento con especialistas en esos temas, especialmente psicólogos. Psicólogos para menores, hay que aclararlo, porque efectivamente usted tiene mucha razón, esta niña va a quedar con traumas, y no es justo que por la actuación de un hombre en un momento de celos, que yo nunca lo he logrado entender, pero bueno, pasa aquí y en todos lados del mundo, pues comete un acto tan horripilante como el matar a una persona sin ninguna razón, pues más que por celos. Entonces yo creo que esta condena no solo es adecuada, sino que yo creo que en términos generales deberíamos de ir pensando en cambiar muchas penas, porque la verdad es que hay personas que hay que sacarlas de circulación para siempre. Pero ese será objeto de otro tema en otro momento, Sandy, pero hoy por hoy, pues eso es lo que los jueces determinaron. ¿Y qué más puedo decir yo? Pues yo creo que ellos tenían absolutamente todos los elementos, lo juzgaron con el debido proceso, con estricto apego a la ley, revisando todas las evidencias y pruebas que habían en contra de él, y ese es el resultado final, 50 años. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también, porque es importante poder ahondar un poco sobre este tema, la violencia en contra de la mujer, porque según las cifras que dan a conocer algunas organizaciones, como por ejemplo el Grupo de Apoyo Mutuo, se han registrado un total de 2.854 homicidios entre enero y agosto. Del total de víctimas mortales se encuentran 445 mujeres, un aumento de 49 femicidios más en comparación con este mismo periodo
pero en el año pasado. Según las estadísticas del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, en promedio 5 mujeres desaparecen al día y el 90% son localizadas gracias a la alerta Isabel Claudina, que también sabemos que esta alerta tiene un antecedente. Según el observatorio, los delitos contra la niñez y la mujer son de los más denunciados en el sistema de justicia de Guatemala. Y ampliando entonces con estos datos que tenemos sobre este caso y sobre esta problemática de la violencia contra la mujer, hablemos sobre sentencias por femicidio específicamente, porque el femicidio es en esencia una variante más del delito conocido como el asesinato. Esto significa que existe el ánimo de hacer daño particular. Además, en el delito de femicidio se manifiesta una violencia extrema, una hazaña y un odio hacia la mujer. En Guatemala este delito se encuentra regulado desde el 2006 con la Ley de Violencia contra la Mujer. Y quiero que vayamos a este punto, licenciado Clavería, porque gracias a que se crea también esta ley específica de violencia en contra de la mujer en el 2006, se logra entonces poder endurecer las penas y tratar de una forma más especializada. Se crean juzgados también especializados para tratar los delitos de violencia en contra de la mujer y se tipifica el femicidio ya con una pena, como lo hemos visto, su pena máxima. Entonces también vamos hablando del avance que la justicia ha ido teniendo, otorgando también ciertas herramientas para poder de esta manera pues enfrentar una problemática en especial. Pero falta algo. ¿Qué falta? No es legal. ¿Por qué? Es un tema educacional. Sí, claro. El problema del machismo es muy grande en el país. Y entonces resulta que, de alguna manera, los propios hogares son responsables, son corresponsables en mucha parte en todo esto. Podríamos decir que la prevención todavía es la que falta. La reacción está, por ejemplo, claro, en el área la legal. parte legal se ha cubierto, pero esa otra parte no. Y yo creo que ahí uno tiene que tener claridad que el hecho de que alguien nazca varón en la casa no significa que sea un reyesito y que todo el mundo le tenga que rendir pleitesía y servirle su comidita y darle todas las prebendas al nene, sin entender que efectivamente las niñas tienen exactamente el mismo derecho. Yo siempre he creído que en los hogares, de verdad, hay que enseñarle a los hijos a que todos tienen los mismos derechos y todas las mismas obligaciones y que todo empieza en la casa igual, que cada quien se tiene que ir a servir, que cada quien tiene que hacer sus cosas y enseñarles que tienen que respetar a la mujer, porque esa es la otra parte que falta. Y usted lo puede revisar cuando ve la cantidad de denuncias que hay por malos tratos en contra de la mujer, de obra y de palabra, porque simple y sencillamente no se pueden comunicar. Y eso es esto, Sandy. Por eso es que es tan importante el tema de la educación, porque eso se enseña en casa, eso no se enseña en la escuela. No, sin duda alguna, en este punto todavía hace falta mucho por poder tratar y ojalá de verdad que se pueda ir avanzando también en programas, en políticas, porque hay ciertas organizaciones que han realizado campañas, pero se necesita más para poder hacer conciencia sobre esta problemática y la prevención también de la violencia en contra de la mujer. Esta es la sentencia entonces que hoy se da a conocer en contra de Jorge Rafael Sea, esposo de Luz María, quien fue sentenciado a la pena máxima de 50 años de prisión por la muerte de su esposa. Cerramos así este análisis, vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos.